Vamos a dar paso a continuación a la conferencia magistral del doctor César San Martín Castro, quien abordará los fundamentos de la prisión preventiva. El doctor César San Martín es abogado por la Universidad Nacional de San Marcos, tiene estudios de maestría en la misma casa de estudios, es doctor en Derecho por la Universidad San Agustín de Arequipa, autor de diversos libros y artículos, entre los que destaca Lecciones de Derecho Procesal Penal, magistrado de la Corte Suprema desde 2007, presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Con ustedes, el doctor César San Martín Castro. Muchas gracias a todos ustedes por esta ocasión de estar aquí y poder iniciar y plantear algunos temas que estimo fundamentales para entender y situarnos en el tema de la prisión preventiva. Desde luego, como quiera que cada punto va a ser abordado de modo específico por una serie de ponentes, mi línea de base solamente va a ser presentar de modo global la propia institución dentro de los marcos de que se trata de una medida de coerción que forma parte de lo que denomino el proceso de coerción. Y sobre esa base vamos a fijar algunos lineamientos que me parecen fundamentales para entender el problema. Muy bien. Primero, el tema del proceso de coerción. ¿Cómo situamos la prisión preventiva en el universo del proceso jurisdiccional penal? Primera idea que es clave. La jurisdicción tiene, como todos sabemos, tres grandes funciones que se corresponden, y esto es importante, con la naturaleza de la pretensión hecha valer. Se tiene, a mi juicio, el proceso declarativo de condena, el proceso penal de ejecución y el proceso penal de coerción o cautelar. El proceso de declaración, y que en lo penal es declarativo de condena, es para la aplicación, como sabemos nosotros, del derecho penal, que es un derecho público por excelencia, que satisface la pretensión punitiva, declaración de la existencia de un hecho punible y de la intervención delictiva del afectado, así como la imposición de la correspondiente sanción penal y, en su caso, cuando corresponda y ha sido pedida expresamente, de la reparación civil. Y, por tanto, soluciona definitivamente el conflicto penal a través de la creación de lo que se llama un título jurisdiccional de ejecución. La pretensión, pues, es declarativa de condena. El proceso penal, en segundo lugar, de ejecución, destinado o tiene por objeto la realización judicial, cumplimiento forzoso de la sanción penal y, en su caso, civil, materializada en la sentencia firme de condena. Este proceso importa, como sabemos, ejecutar lo juzgado. La ejecución de las penas o de las sanciones penales, si queremos ser más amplios, está sometida al principio de legalidad y al control judicial. Claramente, el título preliminar del Código Penal así lo sanciona y concreta la nota característica de la jurisdicción de ser práctica, es decir, que se lleve a la realidad mediante la ejecución forzosa lo que se ha decidido en la sentencia. La pretensión, pues, es de ejecución forzosa. Dos pretensiones, dos procesos. Ahora bien, el proceso penal de coerción satisface una pretensión procesal, puramente procesal, de tutela del proceso en su conjunto,
Mediante ella se pide el aseguramiento de la plena efectividad de la potestad jurisdiccional a través del cual se concreta la potestad punitiva del Estado. O sea, busca la plenitud de la prestación jurisdiccional, base de la garantía genérica de tutela jurisdiccional. Se asienta en la idea de que la realización de un debido proceso o de un proceso con todas las garantías que dimanan de él, y en el que existe la garantía de pluralidad de la instancia, artículo 131, incisos 3 y 6 de la Constitución, requiere tiempo, imposibilidad de progresión del proceso y de no efectiva ejecución de la sentencia de condena. Y durante el transcurso del tiempo, esa es la idea base, pueden realizarse actos o adoptarse conductas que impiden o dificulten gravemente la propia realización de la causa y en su día impidan o dificulten gravemente la ejecución de la sentencia de condena que pueden ser dictadas. Como dice Varona, la función coercitiva sirve para asegurar la función de juzgar y de ejecutar. El riesgo de ineficacia del propio proceso y de la sentencia que se dicte es el que persigue contrarrestar el proceso de coerción, mediante una incidencia en la esfera jurídica del imputado adecuada y suficiente a tal efecto. El objeto de este proceso es, pues, facilitar otro proceso al que está vinculado, el de declaración, garantizando la eficacia de sus resultados, como dice Montero Aroca. Muy bien, creo que acá hay que destacar un dato que es la naturaleza de la pretensión. Fíjense que es una pretensión, en cuando hay coerción, es una pretensión puramente procesal. Y esta tiene, obviamente, sus propias características. No es la pretensión punitiva, no es la pretensión de ejecución forzosa. Y esto va a determinar muchísimo cómo hay que entender estas notas características del proceso de coerción en general. Dice Ortells, que creo que es uno de los juristas más finos que tiene España, respecto de la autonomía del proceso de coerción, de un lado, que las medidas de coerción no son una manifestación de la potestad punitiva, pues lo impide la garantía de presunción de inocencia. Y de otro lado, que al incidir en los derechos fundamentales no es posible considerarlas simples medidas instrumentales del proceso principal, sino corresponde rodearlas al máximo de las garantías de un proceso. O sea, la materia que lo contiene es de inmediata y directa relevancia constitucional, tanto más si la detención y la prisión preventiva tiene una primera configuración en el artículo 2, numeral 24 de la Constitución, tanto en lo que es el derecho material de libertad personal y el derecho procesal de presunción de inocencia. Tercera idea. El proceso penal de coerción tiene una estructura similar al proceso de declaración. Consta, dice Gutiérrez de Caviedes, de 4 fases. Esto es muy importante. Primero, la fase preparatoria, que importa el conjunto de actividades destinadas a obtener información necesaria o conveniente para poder plantear y desarrollar dicho proceso cabalmente, determinando asimismo
la existencia de sus condiciones procesales, o sea, del presupuesto y de los requisitos, en este caso, de la prisión preventiva, que ya lo voy a precisar. 2, fase de alegaciones, que está integrada por el conjunto de actos que tienen por finalidad proporcionar al juez los fundamentos de hecho y de derecho que configuran el objeto de la controversia, o sea, el cumplimiento forzoso de la sanción penal y, en su caso civil, de la sentencia condenatoria. Tercero, fase de prueba, aunque, claro, en el proceso de coerción no es propiamente tal, pues solo persigue la acreditación de la procedencia de las medidas de coerción requeridas, es decir, de la concurrencia de las condiciones procesales para su adopción, fumus delicti comici y periculum in mora o periculum libertatis. Y finalmente, la fase de conclusión, que se compone por 2 tipos de actos: recapitulación o síntesis de lo actuado en el proceso hasta entonces, a cargo de las partes, quienes propondrán las razones de la procedencia de sus pretensiones o resistencias, tanto en cuanto a los hechos relevantes como en cuanto a los argumentos jurídicos en que apoyen dichas pretensiones. Y para terminar, en segundo lugar, la resolución del órgano jurisdiccional sobre el objeto del proceso de coerción. Cuarta idea. El proceso de coerción tiene 5 notas características. Es sumario, corto o breve y de cognición limitada. Se abre un expediente propio, que los guachafos llaman cuaderno, aunque está conectado al proceso de declaración, que es la nota más importante de la medida de coerción, que es la instrumentalidad, es la que define y permite diferenciar medida de coerción de medida interdictiva y de medida anticipativa, por si acaso. Segundo, por el rol emergente, no rige necesariamente el principio de contradicción, sino el de inaudita et altera pars, salvo, lo dice el código, fluye de la normatividad del código, que hubiera una medida intermedia previamente ejecutada o si se trata de modificarla. A la detención, la prisión preventiva; a la detención, internación preventiva; prolongación de prisión, etcétera, etcétera. Ya lo explicaré en su momento. En tercer lugar, el juez competente para dictar es por lo general el juez del proceso de declaración. Su adopción está precedida de un enjuiciamiento limitado sobre las condiciones procesales que precisan, que condicionan toda medida de coerción. Y cuarto, el legitimado para solicitarla es el fiscal para las medidas de coerción penales y civiles si no hay actor civil, y el actor civil si es que existe personado en autos el actor civil, pero solo para estos casos. Y rige el principio de rogación, salvo el caso que es una contradicción del código. ¿Cómo sabemos que las modificaciones, la lógica de verabilidad, incluso dice que se puede hacer de oficio? Lo que no es coherente con el sistema y es de imposible aplicación, porque el juez no tiene la causa, no sabe, y no debe tenerla por lo demás, porque no es su función, no es función jurisdiccional investigar. Eso lo tenemos claro. Quinta idea: las medidas de coerción, sean las personales o las reales, se erigen en la piedra angular del proceso de coerción. 2, como dice Ortells, son sus elementos centrales. Primero, la configuración normativa de sus condiciones procesales, del presupuesto y de los requisitos, y sus efectos.
Las medidas de coerción, si podemos definirlas, y cuya nota típica es el empleo de la fuerza pública, sirven para otorgar efectividad al proceso mismo, como ya hemos insistido. Y se trata de actos realizados por la autoridad penal que pueden adoptarse contra el presunto responsable de un hecho punible como consecuencia, de un lado, del surgimiento de su cualidad de imputado, y de otro lado, que es un factum, y de otro lado, de la fundada probabilidad de su ocultación patrimonial o personal, de obstaculización de los actos de aportación de hechos o de realización de ulteriores hechos punibles en el curso de un procedimiento penal conforme al artículo 253.3 del Código, por las que se limita provisionalmente la libertad o la libre disposición de sus bienes con el fin de garantizar los efectos penales y civiles de la sentencia. Están sometidas a los principios de intervención indiciaria que decía Martín Morales y de proporcionalidad. No son lo mismo los dos principios, aunque ambos son principios transversales que están en la propia esencia de cada derecho fundamental material. Artículo 253, numeral 2. Nuestro código expresamente reconoce la diferencia entre lo que es existencia de sospechas o lo que llaman elementos de convicción de la lógica propiamente de proporcionalidad, entre lo que es que debe lo previo y lo concurrente. Lo previo es existencia de indicio de racionalidad y lo concurrente es que sea proporcional. Dos cosas distintas. Y nuestro código así lo enfoca, por si acaso. Las medidas de coerción, desde la perspectiva del proceso, son propiamente garantías. ¿Por qué? Comportan y aseguran el desarrollo del proceso. Y porque aseguran las personas y los bienes en aras del cumplimiento de la sentencia condenatoria. Uno puede entender que las medidas de coerción tienen, Málaga así lo dice, por ejemplo, función cautelar, función tuitiva o aseguradora de la prueba. Tres funciones: cautelar, aseguratoria y tuitiva coercitiva. Y tienen como nota central, ya lo he dicho, la instrumentalidad, o sea, que están vinculadas al normal desarrollo del proceso de declaración y a la ejecución de la probable sentencia condenatoria que puedan dictarse. Muy bien. Las condiciones procesales de las medidas de coerción, que no dependen de la constitución de una fianza, salvo que la pide el actor civil para los temas propiamente de las medidas civiles, que es la única legitimación que tienen, aunque hay una discusión también sobre eso, si en el proceso penal, aun cuando es el objeto civil, el actor civil debe de ofrecer fianza. Es todo un tema. Creo personalmente que sí, porque es el proceso civil acumulado, tiene su autonomía. Que sea conexo es distinto de que sea lo mismo. En fin, pero lo dejo allí porque no es un tema especialmente relevante, aunque para el actor civil desde luego que lo es, ¿no? Muy bien. Las condiciones son, primero, el presupuesto, que es el llamado fumus delicti comicio, fumus boni iuris, ¿no es cierto? Es lo que se llama imputación motivada y verosímil o razonada atribución del hecho punible, o sea, atribución de responsabilidad penal por unos concretos hechos delictivos contra una concreta persona que requiere de un fundamento al menos indiciario, como dice Moreno Catena. 2. Requisitos. Está, desde luego, la gravedad del hecho y, en segundo lugar, el periculum in mora o periculum libertatis.
Este envuelve un juicio de probabilidad, el fumus boni iuris, sobre la existencia del hecho punible y la intervención delictiva del afectado, que va a ser el sujeto pasivo de la medida de coerción. Será del acto ilícito y la responsabilidad civil si se trata de medidas de coerción civiles, fundados en los medios de investigación o, muy raramente, de prueba. El segundo, el periculum in mora o libertatis, tiende a evitar la inconstitucionalidad de la medida de coerción por ausencia de una justificación razonable. Es el peligro por la demora, que se entiende como una función de garantía de efectividad de la sentencia frente a situaciones que pudieran impedir o dificultar gravemente su ejecución. Lo esencial, entonces, para que se pueda dictar una medida cautelar o una medida de coerción es que exista periculum, libertatis periculum in mora. Si uno solo va a sustentar la medida sobre la base del fumus, sería una pena anticipada, violatoria de la presunción de inocencia. Y lo que hay que justificar es el peligro. Muy bien. Tratándose de medidas de coerción personales, se tiene, primero, la evitación de la fuga, que persigue dos fines distintos. Primero, mantener la presencia del imputado durante el proceso a efectos de prueba y de evitar la suspensión del proceso por contumacia. Y segunda, la más importante, la más dura, la más consistente, que es asegurar la presencia del imputado a efecto de ejecución de una pena privativa de libertad. En segundo lugar, impedir la influencia ilegítima del imputado sobre las pruebas. El periculum in mora se concibe de distinto modo, como es obvio, en medidas reales y en medidas personales. Las reales consisten en el riesgo de insolvencia o de indisponibilidad de una cosa específica, y el presupuesto es la propia ratio de la disposición legal que permite adoptarlas. La segunda, las personales, consiste en el riesgo de un mal uso de la libertad, fuga u obstaculización, para cuya configuración normativa se utilizan dos clases de criterios: abstractos, como la pena, entidad o gravedad del delito, y concretos, que permiten al juez que valore, atendidas las circunstancias personales y sociales del imputado, la intensidad del riesgo. Vale decir, el riesgo se concreta en la posible desaparición del presunto responsable, posible ocultación o desaparición de los bienes, posible ocultación o desaparición de pruebas. Tercero, los efectos de las medidas de coerción, que van a variar según se trate de personales o de reales. Las reales son efectos de mero aseguramiento, embargo, secuestro conservativo, inhibición. También pueden ser de conservación de una situación y de efectos innovativos y anticipativos de la satisfacción de la pretensión, como podrá ser la pensión provisional de alimentos, el desalojo preventivo, como saben ustedes. Las segundas, las personales, solo tienen efectos de aseguramiento. Todas las personales son de aseguramiento, pues si no fuera solo de aseguramiento, puramente procesales, se vulneraría la garantía de presunción de inocencia. Los efectos en ambos casos están en función de la instrumentalidad de las medidas de coerción, que impone su adecuación a aquello que se trata de asegurar, y de la entidad del riesgo, que además han de respetar
el principio de proporcionalidad. La actividad procesal es diversa por el heterogéneo tratamiento relativo a cada medida de coerción. Pero hay tres notas características comunes. Primero, que se imponen, como ya dije, a instancia de parte, principio de rogación, por el sujeto procesal legitimado. Y como excepción rige la imposición de oficio para el caso único de secuestro conservativo. 312A, numeral 1 del Código, una nueva norma. En segundo lugar, rige la regla de inaudita et altera pars, salvo que existan medidas intermedias previamente dictadas y la necesidad de audiencia que incorpore el régimen del debate contradictorio. La audiencia está impuesta en los casos de prisión preventiva, 2711, prolongación de internación preventiva, prisión preventiva y las demás, limitadas a ella, prolongación, etcétera. Luego, la prolongación de la internación preventiva, la prolongación, que no es el impedimento, de salida, artículo 296.4, suspensión preventiva de derechos, 301, y variación y reexamen de incautación, 319, literal C del Código. Y finalmente, en tercer lugar, respecto de la actividad, podemos decir que la idea de que son variables, no causan estado, se modifican en función a la variación de los supuestos, o mejor dicho, de las condiciones procesales. Cito acá esta expresión de Garbery que me parece muy sólida, que motivaron su imposición o rechazo. Cabe que se reformen tanto a pedido de parte cuanto dice de oficio, 255.2. También pueden sustituirse o acumularse con otra medida más grave de oficio o a sustituir la parte legitimada cuando se infringen las reglas o las disposiciones de su dictación o de su ejecución. Artículo 256. O sea, también hay posibilidades de oficio, pero creo de muy difícil consecución por la naturaleza misma del caso. Un segundo tema, ya ingreso muy rápidamente, por cierto, a las notas características de la prisión preventiva. La prisión preventiva está regulada en los artículos 268 al 200, en general 285 del Código. Y si adoptamos la definición, parcialmente, por cierto, y adaptándola del profesor Gimeno, puede definirse la prisión preventiva como la medida de coerción personal más gravosa del ordenamiento jurídico que surge como consecuencia de una resolución jurisdiccional debidamente motivada, de carácter provisional y duración limitada, o sea, temporal, y que se adopta en el seno de un proceso penal. Hay proceso penal cuando se dicta la disposición fiscal de formalización, que es el acto de imputación formal. Eso está bastante claro. Por la que se priva del derecho a la libertad personal, deambulatoria más precisamente, que es un derecho fundamental de carácter preeminente, fundada en la comisión de un delito grave y en quien concurre un peligro de fuga suficiente para presumir razonablemente o racionalmente que se ausentará de las actuaciones del proceso, que es el paradigma del principio in mora libertatis, o un riesgo razonable de ocultación o destrucción de las fuentes de prueba. Se requiere, dice Asensio Mellado, la configuración de un peligro concreto, no abstracto, de fuga o de obstrucción, que ha de explicitarse en el auto judicial de modo tal que sea
obviamente, instrumental del proceso al cual se preordena. ¿Cuál es su finalidad? Lo hemos dicho, es meramente de asegurar la presencia del imputado durante la celebración de la causa, para asegurar el desarrollo del proceso y la posible y futura ejecución de la sentencia condenatoria. La prisión preventiva no solo requiere de un fundamento razonable, sospecha grave y fundada, esto es sospecha fuerte, decía Klaus Volk, sino que no tiene un carácter retributivo propio de la pena y además no puede utilizarse con la finalidad de impulsar la investigación del delito u obtener pruebas o declaraciones para este medio, ya que con tales fines la privación de la libertad excedería sus límites constitucionales. La prisión preventiva no puede tener fines preventivos generales o preventivos especiales, como decía la Corte Interamericana en la sentencia Chaparro Álvarez, fundamentos 103 y 145, entre muchas otras por lo demás. Hay, y digo nomás las cito, 5 características, 4 de la prisión preventiva, que son, primero, absoluta jurisdiccionalidad, solamente el juez la puede dictar en el marco de un proceso incoado. Segundo, su patente excepcionalidad y no obligatoriedad, porque lo normal es que uno espere el juicio en libertad, por lo que rige el principio del favor libertatis, o indubio pro libertate, no pro reo, que es otra cosa. En tercer lugar, la vigencia plena de los principios transversales, todos ellos de jerarquía constitucional, residenciados en los propios alcances de cada derecho fundamental afectado, que es, como ya dije, siguiendo a Ricardo Martín Morales, intervención indiciaria y proporcionalidad. La apreciación de los graves y fundados indicios procedimentales de criminalidad o sospecha fuerte no constituye una presunción de culpabilidad del imputado, únicamente implica la existencia de motivos razonables que permiten afirmar la probable comisión de un delito por el eventual destinatario de la medida. Es lo que se llama los encuadramientos o los enjuiciamientos intermedios, ¿ya? Y en cuarto lugar, la provisionalidad y la temporalidad, de suerte que los requisitos exigidos en el momento inicial de su adopción no son necesariamente los mismos a considerar para su mantenimiento ulterior, pues el mero transcurso del tiempo puede hacer que el riesgo de destrucción del material probatorio, por ejemplo, desaparezca ulteriormente, o que también, como ejemplo, el riesgo de fuga disminuya para imponer y prolongar la prisión preventiva. Su duración viene condicionada al cumplimiento de los plazos legales, siempre considerados como máximo en abstracto, lo que puede significar que en cada caso concreto pueda concebirse un plazo menor, atendiendo por un lado a la duración efectiva de la prisión preventiva y por otro a la naturaleza y complejidad de la causa, la actividad desplegada por la Fiscalía y el órgano judicial y el comportamiento del imputado. O sea, es una medida necesaria, de aplicación subsidiaria, provisional y proporcionada a los fines que constitucionalmente la justifican y delimitan. Intervención indiciaria como un principio transversal se traduce en lo que se llama sospecha fuerte, o como dice el código, elementos de convicción fundados y graves. Esta palabrita o esta frase, elementos de convicción,
lo que está haciendo mención no es a los medios de investigación. Por eso digan, hay 3 elementos de comisión, por favor, no. Una cosa son los medios de investigación, el elemento es el resultado. Es la información que fluye, la que se va a utilizar para hacer la inferencia probatoria. ¿Ya? No me diga, hay 100 elementos de convicción, por favor, no. Y sencillamente es eso. Y claro, si uno dice puramente convicción, puede haber una concepción equívoca de cuáles son las exigencias para dictar una resolución en clave de racionalidad. Hay todos unos problemas por ahí, pero en todo caso, la idea fundamental es eso, ¿no es cierto? Y que se requiere un alto grado de probabilidad de que el imputado, dice Roxin y Schunemann, que el imputado ha cometido el delito y de que están presentes todos los presupuestos de la punibilidad y la perseguibilidad. En conclusión, en una prognosis, un alto grado de probabilidad de una condena. Es una condición sine qua non de la adopción y mantenimiento de tan drástica medida de coerción. Así lo ha dicho, entre otros, la sentencia del Tribunal Europeo Stockmüller de 10 de noviembre de 1969. El vocablo sospecha que se ha utilizado en el último acuerdo plenario significa el estado de conocimiento intermedio de diferente intensidad a partir de datos inculpatorios obtenidos en el curso de las averiguaciones del delito que autorizan a dictar una decisión judicial. En el tema de la proporcionalidad, acá estoy siguiendo el planteamiento mucho más elaborado de González Cuéllar, que él dice, por un lado, este principio tiene presupuestos y por otro lado tiene requisitos. Hay 2 presupuestos importantes. Primero, tipicidad procesal. O sea, o reserva de ley. Tiene que haber una ley con todas las precisiones del caso y que debe de seguirse rigurosamente. Y 2, tiene que haber una motivación reforzada. ¿En relación a qué? Desde luego, a las condiciones procesales que determinan la imposición de la medida. Y acá es lo que se llama justificación teleológica, como es obvio. Y, de otro lado, vienen ahora los requisitos que tienen que ver con las reglas de excepcionalidad y subsidiariedad, y que es, obviamente, estos temas de necesidad, idoneidad y estricta proporcionalidad. La prisión preventiva no es automática ni indiscriminada, siempre debe perseguir fines legítimos que se expresan a través de los riesgos de fuga o de obstaculización. En Perú seguimos la teoría de los 2 peligros, fuga y, para prisión preventiva, fuga y obstaculización. No hemos aceptado reiteración delictiva, que en otros países, España, Francia, sí lo tienen, y que el Tribunal Europeo, de hecho, por si acaso, lo ha autorizado también. Y la Corte Interamericana no, solamente dice estos dos peligros, ¿no es cierto? La proporcionalidad, fíjense usted, yo siempre ato Constitución y ley, ¿ya? Esa es mi idea siempre. O ley conforme a la Constitución, que son. Y digo, la proporcionalidad, conforme, me dicen cuándo acabo, ¿ya? Conforme al artículo 268, está vinculado a los denominados motivos de prisión. El periculum libertatis, concreción de ese principio en sede de medidas de coerción, nos remite a los riesgos relevantes y estos a las finalidades constitucionales legítimas de esta medida. Así lo dice el profesor Gutiérrez de Caviedes. La prisión preventiva debe ser, pues, adecuada al fin u objetivo que con ella se pretende. Debe recurrirse a la misma cuando no exista otro modo de actuar
que siendo igualmente operativo para la finalidad que se pretende, resulte menos restrictivo de los derechos de quien soporta la limitación, y debe concurrir una razonable correspondencia entre perjuicio individual vinculado a la medida y el valor jurídico que de su aplicación se pretende. Y se tiene pues entonces, en clave de gravedad del delito o de estricta proporcionalidad, la pena debe ser concreta, debe ser superior a los 4 años, norma que ya debe cambiarse, debe ser mucho más, 8, arriba de 8 por lo menos. Estamos con un punitivismo penal exacerbado, las penas son espantosas, y lo que se pensó inicialmente que 4 años iba a ser una situación de darle racionalidad, todas las penas son ahora a partir de 4 casualmente para meter preso a las personas. Por tanto, ya la idea, fracasó la idea de colocar 4, ahora habrá que colocar 8 o 10, pero me temo que en la lógica populista las penas van a ser mínimas 10 u 8. Pero vamos a ver, este es un tema de racionalidad, es un tema cultural, es un tema de política criminal que, bueno, ya no supera. Pero para eso está el juez, pues, que limitar estas cosas, estas lógicas locas. Digo, en clave de gravedad, 4 años, y en clave de idoneidad y necesidad, que son los otros subprincipios de la proporcionalidad, de valorarse alternativamente la presencia de riesgo de fuga o de riesgo de obstaculización. El primer riesgo tiene que ver con la disposición del imputado de ocultarse y hacer mal uso de su libertad, que es la fuga, que es el paradigma del periculum libertatis. Busca garantizar la presencia o disponibilidad física del imputado durante la pendencia del proceso, para asegurar su propio y cabal desarrollo, así como para la eventual ejecución de la sentencia. El riesgo de obstaculización está en función a la concreción de actividades que importen interponerse a la actividad de esclarecimiento. Busca proteger el proceso jurisdiccional frente a actuaciones ilícitas del imputado dirigidas a dificultar o imposibilitar la acción o su práctica, que no tiene nada que ver con el derecho de defensa, con negarse, con no declarar, con decir una mentira. No, se requiere actos positivos que incidan sobre fuentes de prueba. O sea, el abuso del derecho de defensa, abuso del derecho. Y aquí hay que ser sumamente claros y la interpretación debe ser restrictivísima, porque podemos afectar tal vez el principio o el derecho, la garantía más importante del proceso, que es derecho de defensa, ¿no? La defensa, a mi juicio, es que debido proceso es una lógica de los anglosajones. Defensa. Y tutela, que es una lógica más germana. Tutela, que son otras cosas. Pero en fin, creo que por ahí hay otras cosas que interpretar. Y con estos riesgos siempre se requiere sospecha fuerte, que permita inferir fundadamente los riesgos que buscan superarse. La situación personal, familiar, laboral, digamos su llamada moralidad, son esenciales para sostener esta prognosis de peligrosismo procesal. Sin embargo, mucho tenemos que tener cuidado cuando hacemos mención al arraigo. Y aquí es importante lo siguiente. Lo que el juez debe hacer es un prognosis de culpabilidad procesal desde datos inculpatorios sólidos y que tiene una propia peculiaridad cuando se trata de apreciar el peligro o peligrosismo procesal, como llaman los argentinos. La sospecha siempre ha de estar presente en un grado requerido de fundada y grave o fuerte, salvo contadas excepciones, por razones de urgencia y de identidad entonces del delito, penas capitales o gravísimas y crimen organizado,
que lo que requiere es se baja la idea del estándar de sospecha, pero que tiene que haber, ¿no es cierto? Porque ese es un presupuesto, conditio sine qua non. Materialmente, el juicio sobre la prognosis de fuga o de obstaculización, que es lo que Ortel llama situaciones constitutivas del riesgo, así se llama, situaciones constitutivas del riesgo, es más complejo y con un mayor nivel de arbitrio judicial, que no arbitrariedad, mayor arbitrio, aun cuando está anclado en determinados criterios abstractos y concretos reconocidos por la criminalística como datos a tener presente. Por ejemplo, el comportamiento del reo en otros procesos, sus antecedentes, el arraigo, etcétera, que están positivizados como datos ad examplum, artículos 269 y 270 del Código Procesal. Ortels denomina a estos criterios circunstancias acreditativas del riesgo o peligro, que son datos, fluye de máxima de experiencia. Eso no es un listado cerrado, ni son requisitos totales, no. Son datos en base a los cuales el juez aprecia y declara la existencia del peligro y que actúan como indicios que denotan el riesgo de huida y como tal requieren de un complemento subjetivo, como dice Nieva Fenol, de muy difícil concreción. Al juez se le obliga a construir una perspectiva de futuro tratando de ver qué es lo que sucederá si es que no dicta la prisión. Muy complejo, ¿eh? A uno dicen se le pide al juez la cuadratura del círculo, ¿no? Muy complicado, pero en fin, es lo que es. Y acá hay una frase y unas ideas del profesor Del Río que me parecen brillantes y que sí es algo muy importante. Y la voy a leer porque creo que hay que precisarlas. En cuanto al llamado arraigo, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de familia y negocios, profesión o trabajo, y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto, presencia de elementos que denotan un vínculo con el lugar. Lo que se ha de valorar es, de primera intención, su ausencia, puesto que se pretende identificar un peligro procesal, que hay ausencia, no lo positivo, sino hay que ver lo negativo, que no hay arraigo. No se trata de dice el profesor Del Río, no se trata de un boleto de entrada o salida a prisión, como si se tratara de una norma programática directa que puede ser aplicada sin mayor ponderación o juicio que compare otras circunstancias. Tengo mi casa, tengo mi familia, tengo mi trabajo, ya nada. No, así no es, pues, qué fácil, ¿no? Es claro que toda persona tiene siempre algún tipo de arraigo. Estamos en sociedad, pues. Por lo que ha de evaluarse la calidad de ese arraigo y cómo este arraigo puede influir, pero siempre junto con otras circunstancias, en la escenificación del riesgo de fuga. Creo que esto es muy importante. El arraigo es un factor de concreción, pero que en sí mismo no dice muy poco y hay que trabajarlo con otros datos que van a servir para darle un sentido obvio y lógico y coherente. Anejo con la idea de que es siempre una opción de última ratio dictar una prisión preventiva. Así es la cosa. Muy bien. Y finalmente, porque quiero trabajar un temita que tiene que ver con el control. Por lo que estamos leyendo, y creo que acá también se va a trabajar algunos fallos de diversos tribunales que me parece importante definir.
5 minutos, con esto me voy. Con relación al control del auto que acuerda la prisión provisional o preventiva, es obvio que corresponde al juez de la investigación preparatoria y a la Sala Penal Superior, esta última a través del recurso de apelación. ¿Qué corresponde? La constatación y valoración integral de los antecedentes fácticos justificativos de la prisión preventiva, ya se refieran a la sospecha grave o fuerte y a los riesgos de fuga o de obstaculización de la investigación. El artículo 278 del Código no introduce ninguna especialidad procedimental en materia de apreciación probatoria, hablando en términos convencionales, ¿no?, respecto del auto de prisión preventiva, o si ustedes quieren, apreciación intermedia en clave de sospecha, que ustedes quieren, sea estimatorio o desestimatorio el auto de prisión preventiva, ¿no es cierto? El artículo 420 del Código, que regula la apelación del auto, los poderes del Tribunal Superior, permite a la Sala de Apelación incorporar nueva prueba documental y prueba documentada en pureza, medios de investigación documental y documentados, o sea, que son las diligencias investigativas o actas sumariales, que por cierto apreciará como corresponda sin límite alguno. No hay límite. El límite referido a la prueba personal, conforme al principio de inmediación, no rige porque no se trata de medios de prueba. Y la resolución impugnada no es una sentencia derivada del procedimiento principal o de enjuiciamiento. Artículo 425.2. O sea, y lo expuesto se condice, es compatible con la naturaleza del recurso de apelación, ordenado por antonomasia y de plena jurisdicción. El Tribunal Superior revisará autónomamente las actuaciones procesales y desde la quaestio facti formará su propio juicio con independencia de la decisión del iudex acuo, o sea, del juez de primera instancia, y aplicará el derecho según su leal saber y entender. Prima, en el recurso de apelación, el principio rector o el criterio rector de justicia material y por tanto está autorizado para reformar el auto de primera instancia y sustituir la decisión de aquel por otra. Claro está, si la petición impugnativa es revocatoria. Si la petición impugnativa es anulatoria, su análisis se va a circunscribir al examen de vicios de actividad, de procedimiento, de defectos estructurales o a defectos de juicio, o sea, vicios in iuri o in facto. Eso va a depender, ¿ah? Eso va a depender. La pretensión impugnativa tiene que ver con la causa de pedir y tiene que ver con la petición. La petición es el tipo, la clase de tutela, la clase de resolución que se pide, anulatoria o confirmatoria o revocatoria. No hay más. Y si no, sería una resolución, un vicio de incongruencia extrapetita. Ten cuidado con eso, ten cuidado. Porque todo el principio que informa la impugnación, que es común a todo el derecho procesal general, es siempre dispositivo. Ten en cuenta eso. Distinto es el caso del recurso de casación, a cargo de la Corte Suprema de Justicia. El criterio matriz, como sabemos, es el examen de las resoluciones, de los errores jurídicos de la resolución y su sujeción a los hechos legalmente, ojo, dice la expresión, legalmente declarados probados, conforme lo estipula el artículo 432.2 del Código. Es decir, como enseña Ferraioli, el juicio casacional es un juicio sobre el juicio jurisdiccional de mérito. Punto. Yo enjuicio el juicio, no enjuicio autónomamente el proceso. ¿Correcto? Esto es muy importante, que me di cuenta, y también el TC tiene los mismos límites, y todavía más.
más todavía. Eso analizar la prueba, que a mí me parece una falta de conocimientos espantoso, ignorancia supina de los tribunos, ¿no? Preocupante eso. Muy bien. Así las cosas, corresponde al Tribunal Supremo, cuando acepta la casación, en casos excepcionales, por supuesto, supervisar ¿qué? La existencia de motivación suficiente en el doble sentido de razón fundada o razonada y su razonabilidad, entendiendo por tal que al adoptar y mantener esta medida de prisión preventiva se haya ponderado la concurrencia de todos los extremos que justifican su adopción, que se haya sustentado en medios de investigación lícitos y debidamente incorporados al procedimiento coercitivo, y que esta ponderación, o si se quiere, que esta subsunción no sea arbitraria, en el sentido de que sea acorde con las pautas del normal razonamiento lógico y muy especialmente con los fines que justifican la institución de la prisión preventiva. Se entiende, como lo hace Grobelski, uno de los grandes autores polacos sobre el tema, si hablan de motivación, si no saben a Grobelski están de masa. Dice él, motivar es justificar, como es obvio. Esta ha de ser interna y externa. La primera exige que el juicio haya sido correctamente inferido de las premisas que lo sustentan, esto es, la mera corrección de la inferencia. Se ha de proporcionar un armazón justificativo racional. Y la segunda, la material, requiere que las premisas que fundamentan el juicio estén justificadas, o sea, la motivación a ser congruente y a fortiori, no contradictoria, completa y suficiente, como dice el profesor Igartua Salaverría. 2. También ha de controlar la presencia de medios de investigación lícitos de contenido inculpatorio en orden al fumo delicte comici y al periculum libertatis invocado en el requerimiento fiscal, que es la pretensión de prisión preventiva. Como la restricción del derecho fundamental a la libertad personal es de suyo grave, el presupuesto de motivación reforzada es cardinal, por lo que corresponde examinar que no se está ante un supuesto de motivación constitucionalmente defectuosa. Y acá siempre siguiendo a Salaverría, a Igartua. ¿Cuáles son estos supuestos? El TC, en el caso que siempre sale, ¿cómo se llama esta señorita? Ya se me fue. Utiliza una serie pero lo correcto es lo siguiente, creo yo. Primero, motivación omitida, que son una de las patologías de la motivación, que hay omisión formal, omisión sustancial, motivación parcial en aspectos básicos de algún presupuesto material que impone la prisión preventiva, motivación implícita y motivación per relación. Son los supuestos de motivación omitida. 2, motivación insuficiente, que no aporta las razones necesarias para ofrecer una justificación apropiada. Falta de criterios de apoyo a las inferencias o de los datos probatorios no son suficientes en puro rigor. Motivación genérica, hipotética o vaga. Esto es lo que se llama aparente, pues. Cuando dicen, no es la motivación no me gusta, es aparente. No, es una estupidez, pues. Es una estupidez. La motivación errónea no es un tema de motivación constitucionalmente defectuosa. Así que uno no ve lo erróneo, uno ve otras cosas. Eso se llama motivación externa, pues, ¿no? Luego, motivación contradictoria, falta de coherencia entre la parte constitutiva y la parte dispositiva, o cuando contiene argumentos que se oponen entre sí. Y también viene la motivación irracional, que vulnera las leyes de la lógica, las máximas de experiencia y los convenios científicos, o sea, no respeta lo que se llama la coherencia contextual. Es evidente que la garantía de defensa procesal exige el examen de todos los elementos lícitos de convicción presentes en la causa, que han permitido una audiencia contradictoria por la definición de la medida de prisión preventiva. Finalmente, el recurso de casación, centrado en la quaestio iuris, impide al Tribunal Supremo el examen interno de los concretos medios de investigación para determinar la suficiencia de la conclusión incriminatoria. La quaestio facti no es de su competencia funcional
por imperio del 432.3. En clave de la quaestio iuris, solo le corresponde determinar la presencia de infracciones normativas que están en función a las exigencias de la licitud de los medios de investigación, a las exigencias de sospecha fuerte, según lo apreciado por el propio juez de mérito, o sea, la propia base, la propia decisión en sí misma, no ver las actuaciones, y a la motivación o argumentación de la decisión de mérito, a su carácter razonado y razonable para decir la prisión preventiva. Y finalmente, cuando se trata de los procesos constitucionales de protección de derechos fundamentales, solo le corresponde al Tribunal Constitucional y a los llamados jueces constitucionales un control externo de la legitimidad de la prisión preventiva, verificar si está el presupuesto y si están los requisitos, no analizar las pruebas y los detalles propios del derecho penal, que son materia de la jurisdicción ordinaria. El artículo 200, numeral 2 de la Constitución, en este punto exige, esta es clave, ¿eh? Y no leen esta cosa porque este es lo propio del Perú. Citan a España cuando España tiene, y a Alemania que tienen otras reglas. Este artículo exige que las resoluciones judiciales no dimanen de un proceso regular. Esto es, que no lesionen garantías genéricas y específicas de carácter procesal, o sea, transgresión de un precepto constitucional procesal e inobservancia de un precepto material. Esta es la causa petendi de un habeas corpus. Vulneración de la libertad personal a través, cuando resoluciones judiciales, de una decisión que ha vulnerado el debido proceso, la defensa procesal, la tutela jurisdiccional o la presunción de inocencia. Y con esto acabo. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor San Martín por su siempre brillante intervención. Invitamos ahora a la presidenta de la Escuela Garantista y al doctor Gonzalo del Río, vicepresidente de la escuela, para que por favor le entreguen el certificado al doctor San Martín. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Doctor San Martín. Muchas gracias. Como hemos corrido un poquito en el programa, vamos a dar paso a las preguntas. Buenos días con todos. Bueno, al inicio de su posición, profesor, citó un autor español que mencionaba pues que en la medida coercitiva de la prisión preventiva, si esta es la más grave, el Estado no podía utilizar el jus puniendi porque ello podía lesionar o violentar el principio de inocencia. Entonces mi pregunta es, ¿qué poder utiliza el Estado para llevar a una persona a una audiencia de prisión preventiva y qué poder utiliza cuando se dicta fundada una prisión preventiva y el ser humano pierde su libertad? A ver. Primero, una idea básica. Cuando uno en sede procesal durante la pendencia del proceso se le dicta una prisión preventiva, no solo, aunque principalmente se afecta el derecho a la libertad, sino paralelamente también su derecho de defensa. Estar preso en un hueco no le va a permitir estar con su abogado, etcétera, etcétera. O sea, hay que tener mucho cuidado con esto. La irradiación de la limitación de derechos es gravísima, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora bien, mucho se discute la relación con la garantía de presunción de inocencia. Fíjense ustedes, desde hace ya 40, 50 años, en Alemania y siguiendo a ellos en España y en Italia, se considera que la presunción de inocencia tiene tres expresiones. Una, como principio informador del proceso.
las reglas del proceso deben de ser neutras y no ofensivas, que permitan lo que se llama el debido esclarecimiento de los hechos. El derecho eurocontinental asumió el proceso reiterando dos ejes, no el anglosajón, el nuestro. Uno es necesariamente la oficialidad de la persecución. Y dos, la veritas delicti. Nosotros estamos obligados, todos, juez incluido, al esclarecimiento. Esto no lo tienen los anglosajones, ¿ah? Y eso hace entonces un dato central de lo nuestro para ellos. Otros me citan a los gringos que no tienen nada que hacer en el tema, es diferente. Por eso que no podemos hablar de adversarialidad, hablamos de lo acusatorio. En la legislación americana y doctrina americana la palabra acusatorio no existe, ¿ah? No existe. Ellos hablan de adversariedad, que es muy diferente. Bueno, como principio informador. Segunda manifestación es referido a las reglas que garantizan la declaración de culpabilidad. Y como saben ustedes, se refiere a las pruebas y a su apreciación. La presunción de inocencia, y está desarrollado legalmente en el artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Penal. O sea, ¿qué es lo que requiere? Primero, que exista verdadera prueba. Prueba es lo que la ley dice que es prueba. Y la prueba clásica es la prueba actuada en el plenario, ¿no? Bajo los principios de contradicción, inmediación, oralidad, bla, 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 bla. ¿No es cierto? Que esta prueba, que las fuentes de prueba se hayan obtenido lícitamente, que la actuación de la prueba se ha llevado a cabo conforme a las pautas de la ley. ¿No es cierto? Eso es lo que te exige como regla de prueba. Y que obviamente que la prueba sea suficiente y que tenga un dato inculpatorio. Y luego viene la regla de juicio que cierra el sistema, que es el estándar, más allá de tu duda razonable. Y en caso de duda, libertad, absolución. Esa es la presunción de inocencia en cuanto a la lógica final del proceso jurisdiccional penal. Pero luego tenemos la presunción de inocencia como regla de tratamiento, que va a entenderse para dictar resoluciones intermedias que puedan afectar derechos fundamentales. Y para lo cual, aquí vemos, tiene siempre que estar una ley, que estar justificada teleológicamente y sobre todo analizar los riesgos. Si solamente usted justifica la prisión preventiva bajo el tema de medios de prueba, entonces, o medios de investigación, eso es una vulneración de la presunción de inocencia. Porque no se trata si eres culpable, no, que no lo eres, todavía es una resolución intermedia, sino básicamente ver los peligros, o sea, que sea justificada y razonable. Fuga o entorpecimiento. Punto. Ahí está la compatibilidad. Y por eso es que se dice que cuando se vulnera el ámbito de la presunción de inocencia, a partir de esta pauta de tratamiento, se vulnera la libertad personal. ¿Entiende usted? Esa es la idea fundamental. La situación para la prisión preventiva está referido, de acuerdo al artículo 208 que usted lo ha mencionado, hasta a los elementos graves de convicción, como primer presupuesto. Y me referiría al último presupuesto sobre la fuga y obstaculización.
para no hablar de la pena, porque, como usted ha dicho, debe ser más elevada porque cualquier tipo penal tiene una pena superior a los 4 años. Mi pregunta concreta, señor, está referido a cómo la Corte Suprema resolvió el tema Keiko específicamente si no tuvo en cuenta los elementos graves de convicción. No necesito pruebas. Para los elementos graves de convicción, para dictar una prisión preventiva, no se dice prueba, no se dice la calidad de la prueba, se dice elementos graves de convicción. ¿Cómo deducimos nosotros? El juez es el único que pesa, que mide y cuantifica cuán graves son esos elementos y cuáles son, que están en los expedientes, están en la carpeta, cuáles son. El atestado policial, las declaraciones primigenias que se han hecho y no hay más, no hay más. Y la sindicación ahora de un testigo que hace de colaborador eficaz y es basta para dictar una prisión preventiva. Yo quisiera que me aclare usted, porque a tenor del acuerdo plenario 1/2019 ya no estaba vigente para que la Corte Suprema dicte mandato de detención en contra de esta señora. Perdón, no dicte mandato, sino declare que no hay nulidad en lo referido a la prisión preventiva. Gracias. Desde luego no voy a analizar en tema clave, fundamental, lo que hizo o no hizo la Corte Suprema. Razones obvias me impiden hacerlo. Lo que sí digo es lo siguiente. A ver, cuando uno analiza o resuelve en vía impugnatoria, tiene que tomar en cuenta la pretensión impugnativa, ¿no? O sea, exactamente qué cuestiona usted. Y en casación, ¿qué se acepta revisar? La resolución de segunda instancia, hasta donde tengo entendido, estimó de que no había peligro de fuga, había peligro de entorpecimiento. Y la Suprema solamente aceptó analizar el peligro de entorpecimiento. No analizó, porque no formaba parte del recurso, el presupuesto de sospecha fuerte o grave y fundada. Sobre ese extremo es, creo, lo más importante que hay que tener presente. Ahora bien, como ya he dicho, es diferente el examen que hace un tribunal de apelación que el que debe hacer un tribunal de casación y el que debe hacer un tribunal constitucional. Son diferentes niveles por la naturaleza de su competencia funcional, ¿no es cierto? Ya me he permitido indicarles cuáles son todos estos ámbitos y ahí hay que tener un cuidado particular. Cuando uno analiza en motivación la idea del análisis que ha hecho el juez, pues uno va a tener que hacer un análisis externo y va a decir lo que dice el juez respecto de su conclusión sobre sospecha fuerte es racional desde lo que dice y de los elementos que ha apreciado. Si no es racional porque no cumple estos estándares de motivación, pues ahí cayó todo, ¿no es cierto? Igualmente con la fuga o con el entorpecimiento, porque definir cada uno de ellos implica siempre valorar medios de investigación y realizar lo que se llama inferencias probatorias. Una inferencia puede ser materialmente correcta, formalmente incorrecta, apreciada en el caso concreto, aplicada indebidamente, o puede haber otra máxima de experiencia mucho más fuerte y sólida que la utilizada. Dependerá del caso por caso. Gracias. Tenemos una última pregunta. Un segundo, por favor. Vamos a cerrar con esta pregunta.
Doctor, primero felicitarlo por su ponencia y solamente una pregunta muy puntual relacionada al tema de la prognosis de pena, que casi no se trata mucho porque supuestamente la suma matemática va a determinar que la pena, pero mi pregunta va un poco ligado al criterio que se tomó en el Acuerdo Plenario 01/2019 en relación a la sospecha fuerte requerida para la imposición de una medida limitativa de derechos, en este caso la prisión preventiva. La pregunta es la siguiente: el análisis de la prognosis de pena va a ser vinculada al único delito o a los varios delitos que se relacionan o se vinculan con el procesado, o simplemente va a ser la postulación que hace la Fiscalía en función a los delitos. Por ejemplo, se postula en un requerimiento de prisión preventiva 3 delitos, ¿no? Pongámosle colusión agravada, cohecho y asociación ilícita para delinquir. Pero en el primer supuesto, el análisis de la vinculación de los hechos con el imputado, solamente se acredita un delito. El análisis de la prognosis de pena se va a hacer en función a ese delito que ha alcanzado la sospecha fuerte, o se tiene que hacer en función. Le digo eso porque en algunas resoluciones los jueces hacen una acumulación de todo y dicen, no, porque hay 3 delitos, la pena probable va a ser superior. No, es que acá hay un hecho básico, pues. Lo primero es el presupuesto. O sea, en términos de sospecha grave, ¿qué estaría acreditado esto entre comillas? Solamente un delito. Allí hago mi juicio de prognosis de pena sobre ese único delito, porque el otro lo he excluido. El otro no tiene base de lo que se llama intervención indiciaria. Punto. Si son 2 o 3, voy a aplicar las reglas, puede ser concurso ideal, concurso real, y aplico idealmente todas las reglas. Aquí no es un tema ya de prueba, para decir cuál es la pena, es un tema de pura legalidad. Lo anterior es qué hechos están probados o que están en nivel de sospecha fuerte. Eso hago la subsunción. La petición de la Fiscalía no vincula al juez, pues, ¿no? La Fiscalía puede pedir lo que quiera y puede citar los tipos penales que quiera y las normas que entiende ella que es la pertinente. Pero el juez es el juez, pues, ¿no es cierto? El juez es además, los temas de aplicación del derecho penal rige el principio iuria novia curia, punto. Y sobre esa base, el juez hace la subsunción, punto. Y luego hace el juicio de medición de pena, que es siempre provisional, ¿no? A partir de lo que existe. Ahora, yo siempre digo, pues claro, si el delito final que da por sospechosa, que da por probado a nivel de sospecha grave, es un delito que tiene como pena mínima superior a 4, ya no hace problema, ya no pienso. ¿Para qué? En sí mismo ya está, el legislador ya ha dicho, es más de 4, ya pues tengo que pasar al siguiente nivel. Si está entre 2 y 15, como era antes el colusión, ahí sí analizo algo. Pero si no, no, ¿para qué me van a matar? ¿Correcto? Muchísimas gracias, doctor San Martín. Gracias a todos ustedes. Hemos tenido la primera parte del programa. Vamos a pasar a un break de 15 a 10 minutos y volvemos inmediatamente con el doctor Pedro Grandes, que ya se encuentra en sala. Gracias.